Había un muchacho llamado Bonafillo. Desde que nació, el destino pareció darle la espalda. Su madre murió cuando él apenas podía decir mamá, y su padre, aunque amoroso, no tardó en seguirla, dejándolo solo en el mundo. Pero no estaba completamente solo. Lo dejó bajo el cuidado de una madrastra, una mujer tan fría y cruel que parecía disfrutar con cada lágrima que Bonafillo derramaba. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a esconderse tras las montañas, ocurrió el desastre. Bonafillo, mientras ayudaba en la casa, tropezó y rompió el cántaro favorito de su madrastra. Un simple cántaro de barro, viejo y lleno de grietas, pero para ella era como si hubiera roto un tesoro invaluable. El sonido del cántaro al romperse fue suficiente para desatar la tormenta. «Bonafillo», gritó su madrastra, apareciendo en la puerta como si fuera un huracán en forma humana. «¿Qué has hecho? No me lo puedo creer». Bonafillo, temblando como una hoja en otoño, intentó disculparse, pero apenas podía balbucear. «Y yo no quise...» «Cállate», lo interrumpió ella, con los ojos llenos de furia. «Si crees que voy a dejar pasar esto, estás muy equivocado. Vete de mi casa ahora mismo. Y escucha bien, muchacho, no regreses hasta que traigas un cántaro igual al que rompiste. Y más te vale no volver con las manos vacías». Bonafillo bajó la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. Quería llorar, pero no iba a darle esa satisfacción. Su madrastra lo señaló hacia la puerta y su voz resonó como un trueno. «Fuera, lárgate ya». Y así fue como Bonafillo dejó la casa donde nunca había sido feliz. Pero, ¿sabes qué? A medida que sus pies se alejaban de aquel lugar, comenzó a sentirse un poco más ligero. Era como si con cada paso dejara atrás el peso de todas las lágrimas y los gritos. Por primera vez, sentía que el mundo era más grande que los 4 muros de esa casa. Bonafillo caminó sin rumbo fijo, dejando que el viento lo guiara. El aire fresco acariciaba su rostro y los colores del atardecer parecían más brillantes de lo que había notado nunca. A medida que avanzaba, se cruzaba con campesinos y viajeros, quienes lo miraban con curiosidad. Cuando les contaba su historia, sus reacciones eran siempre las mismas: incredulidad y compasión. «¿Cómo pudiste aguantar tanto tiempo con esa mujer?», le preguntó un hombre mayor, que llevaba un saco de papas al hombro. Bonafillo solo se encogía de hombros. No sabía cómo explicarlo. Pero mientras más lejos estaba de su madrastra, más comenzaba a ver las pequeñas maravillas del mundo. El canto de los pájaros, el susurro de los árboles, el aroma del pan recién horneado cuando pasaba por algún pueblo. Una noche, mientras la luna iluminaba su camino, llegó a un río tan ancho que parecía no tener fin. El agua era tranquila, como un espejo, y reflejaba las estrellas en su superficie. Pero lo que realmente llamó su atención fue lo que había en el centro del río: un cocodrilo gigantesco. Era tan grande que parecía una montaña cubierta de escamas, y sus ojos brillaban como carbones encendidos. Bonafillo se detuvo en seco, sintiendo como el miedo le recorría el cuerpo. Pero antes de que pudiera hacer algo, el cocodrilo habló. «¿Quién eres tú, pequeño humano?», preguntó con una voz profunda y grave. «¿Y qué haces en un lugar como este?». Bonafillo tragó saliva, pero decidió responder con valentía. «Soy Bonafillo», dijo, tratando de mantener la calma. «Mi madrastra me echó de casa porque rompí un cántaro. Me ha mandado a buscar uno igual». El cocodrilo lo miró fijamente, como si estuviera evaluándolo. Luego suspiró y su voz se suavizó un poco.
Tu historia me conmueve, muchacho. Escucha bien. Puedo ayudarte a encontrar lo que buscas. Pero primero tendrás que frotar mi lomo. Bonafillo abrió los ojos de par en par. ¿Frotar el lomo de un cocodrilo? Sonaba como una locura. Pero luego pensó, no tengo nada que perder. Así que asintió y tomó la esponja que el cocodrilo le ofrecía. Déjame decirte, no fue nada fácil. El lomo del cocodrilo estaba cubierto de escamas tan duras como rocas, y cada vez que pasaba la esponja, sus manos se llenaban de cortes. La sangre le corría por los dedos, pero Bonafillo no se detuvo. Frotaba con fuerza, mientras murmuraba canciones para darse ánimos. Cuando terminó, el cocodrilo lo miró con algo que parecía respeto. «Eres valiente, Bonafillo», dijo. «Sube a mi lomo y te llevaré al próximo desafío». El cocodrilo cruzó el río con Bonafillo en su lomo, y al llegar a la otra orilla, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Bonafillo se encontró frente a una puerta pequeña y vieja, que parecía no haber sido abierta en años. Con cuidado la tocó, y ésta se abrió con un chirrido que le hizo estremecer. Lo que vio más allá lo dejó sin palabras. Un ser gigantesco cuya cabeza tocaba el cielo y cuyos pies se hundían en la tierra. Su cuerpo despedía un hedor tan fuerte que Bonafillo tuvo que taparse la nariz para no marearse. «¿Quién eres? ¿Y qué buscas en mis dominios?», preguntó el monstruo, con una voz tan profunda que hacía temblar el suelo. Bonafillo, temblando como una hoja en otoño, respiró hondo y contó su historia. El monstruo lo escuchó en silencio y luego asintió lentamente. «Si deseas mi ayuda, tendrás que peinar mi cabello», dijo. Bonafillo miró hacia arriba y lo que vio casi lo hace retroceder. El cabello del monstruo era un desastre, largo, sucio y lleno de ramas y nudos, pero Bonafillo no se dejó intimidar. Tomó un peine que el monstruo le ofreció y comenzó a trabajar. Cada mechón que caía al suelo hacía temblar la tierra y el olor era casi insoportable. Pero Bonafillo no se quejó ni una sola vez. Sabía que este era otro paso hacia su meta. Cuando terminó, el monstruo lo miró con algo parecido a la admiración. «Eres persistente, muchacho. Sigue adelante y encontrarás lo que buscas». Y así Bonafillo se puso de pie, listo para enfrentar lo que fuera que viniera después. Después de caminar durante horas, Bonafillo llegó a un lugar extraño, un pueblo habitado únicamente por ancianas. Pero no eran ancianas comunes, ¿eh? Estas mujeres eran tan viejas que parecía que sus huesos crujían con cada paso. Algunas estaban encorvadas, otras usaban bastones, y sus cabellos eran tan blancos como nubes. En cuanto lo vieron, lo rodearon como si fuera el primer visitante que tenían en siglos. «¿Quién eres, muchacho?», le preguntó una de las ancianas, con una voz tan rasposa que parecía venir de las profundidades de una cueva. Bonafillo, que ya estaba acostumbrado a contar su historia, les explicó todo desde el principio. La madrastra, el cántaro roto, el cocodrilo, el monstruo. Las ancianas lo escucharon con atención, asintiendo lentamente. «Podemos ayudarte», dijo la más vieja de todas, que parecía ser la líder. «Pero primero tendrás que hacer algo por nosotras». Bonafillo no estaba sorprendido. Sabía que siempre había una condición. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó con la misma determinación de siempre. «Peinarnos, cortarnos las uñas y traernos agua del pozo», respondió otra anciana, levantando una mano temblorosa para mostrarle sus largas uñas amarillas. El pozo estaba lejos, y el trabajo no era fácil. Pero Bonafillo, como siempre, aceptó sin quejarse. Pasó horas peinando a las ancianas, cortándoles las uñas y trayendo agua fresca. Pero no lo hizo con cara larga, no,
Mientras trabajaba, les contaba historias y cantaba canciones, logrando que las ancianas se rieran tanto que se agarraban el vientre para no caerse. Cuando terminó, la anciana líder se acercó a él con una sonrisa, mostrando las encías vacías. «Eres un buen muchacho, Bonafillo. Aquí tienes 2 cantimploras. Una te llevará a tu madre y la otra contiene riquezas. Pero recuerda, úsalas sabiamente». Bonafillo tomó las cantimploras con cuidado, agradeció a las ancianas y continuó su camino. Siguiendo las indicaciones de las ancianas, Bonafillo llegó a un valle hermoso. El aire era tan fresco que cada respiración se sentía como un regalo, y las flores llenaban el paisaje de colores. Allí hizo lo que le habían indicado. Lanzó la primera cantimplora al suelo. En cuanto la cantimplora tocó la tierra, una luz dorada lo envolvió, y de esa luz apareció una figura que hizo que a Bonafillo se le llenaran los ojos de lágrimas. Era su madre. «Bonafillo, mi hijo», dijo ella, con una voz tan dulce que parecía una melodía. Bonafillo corrió hacia ella y la abrazó como si no quisiera soltarla nunca. Por primera vez en su vida, sintió el calor de un abrazo que no conocía, pero que siempre había soñado. «Mamá, te he extrañado tanto», dijo él con la voz quebrada por la emoción. «Y yo a ti, mi pequeño», respondió ella, acariciándole el cabello. «Pero siempre he estado contigo, incluso cuando no podías verme». Bonafillo le contó todo lo que había vivido: la crueldad de su madrastra, los desafíos que enfrentó con el cocodrilo, el monstruo y las ancianas. Su madre lo escuchó con atención, con lágrimas en los ojos. «Eres más valiente de lo que jamás imaginé, Bonafillo. Ahora, toma estas 3 cantimploras más. Cada una tiene un propósito especial, pero solo tú sabrás cuándo y cómo usarlas». Con un beso en la frente, su madre le entregó un cántaro idéntico al que había roto y desapareció en un destello de luz. Aunque el encuentro fue breve, Bonafillo sintió que su corazón estaba más lleno que nunca. Cuando Bonafillo regresó a su pueblo, nadie lo reconoció al principio. Habían pasado años desde que se había marchado, y el niño flaco y tímido que se fue había regresado como un joven fuerte y seguro. Su rostro irradiaba confianza, y en sus manos llevaba el cántaro que había prometido encontrar. «¿Es ese Bonafillo?», murmuraban los aldeanos. «¿El muchacho que se fue hace tanto tiempo?». Bonafillo caminó directo hacia su madrastra. Cuando ella lo vio, su rostro pasó del asombro a la envidia en cuestión de segundos. «¿Qué es esto?», dijo ella, tratando de mantener la compostura. «¿Cómo lo conseguiste?». Pero Bonafillo no dijo nada. En lugar de responder, sacó la primera de las cantimploras que su madre le había dado y la rompió en el suelo. Lo que ocurrió dejó a todos boquiabiertos. Desde la tierra comenzaron a brotar castillos de oro, uno tras otro, tan brillantes que era difícil mirarlos directamente. «Es un milagro», gritaban los aldeanos. Bonafillo, sin embargo, no buscaba gloria. Invitó a los aldeanos a habitar los castillos y a compartir las riquezas. Poco a poco, el pueblo comenzó a transformarse en un lugar lleno de vida y alegría. Desde ese día, Bonafillo se convirtió en una leyenda. Los aldeanos hablaban de él como el muchacho que enfrentó lo imposible y regresó con riquezas, pero sobre todo con un corazón lleno de bondad y valentía.